se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. La Grande, que esa fue la que seccionó la vena cava, produjo la hemorragia y la muerte casi inmediata, porque todo el tórax de Monseñor estaba inundado de sangre y de sangre coagulada. No operó la Fiscalía General de la República, que estaba obligada a llevar adelante la acusación en el caso. Retardó su participación, hizo una participación deliberadamente negligente, omitió intervenir en el procedimiento. Cuando en este país se muere un borracho en la calle por un infarto, por beber, llega la ambulancia, llegan 2 carros patrulla y hay investigación. En el caso de Monseñor no llegó nadie. Yo siempre consideré que había una especie de complicidad en esa época de la Policía Nacional al no investigar el caso para ocultar la muerte de Monseñor. Luego que este exfuncionario mostrara interés por investigar el crimen, sufrió un intento de asesinato y se vio obligado a huir del país. Si se hubiese investigado, si la policía hubiera hecho lo mínimo, entonces claro que estuvieran tras las rejas, pero fíjese de qué años estamos hablando, de los años famosos que el mismo informe de la Comisión de la Verdad manifiesta que algunos de la gente que salían a cometer tropelías en la noche eran de la policía, pues. Así es que no, ¿qué podían investigar? 13 años después del asesinato, el informe de la Comisión de la Verdad concluyó que fue el mayor Roberto D'Aubuisson quien dio la orden de asesinar al obispo y dio las instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad de organizar y supervisar la ejecución del exarzobispo. Poco tiempo después, este político fundó el partido Arena. Sentimos que realmente fue el guía el que en un momento determinado despertó a muchos sectores. La firma de la paz abrió la posibilidad para que los crímenes que conmocionaron la opinión pública fueran investigados. Sin embargo, la posibilidad fue cerrada con la creación y aplicación de la ley de amnistía, que dejó libre de toda responsabilidad a los acusados de estos crímenes. Apoyamos una amnistía total y absoluta, es decir, general y absoluta. Eso significa que aquí hay un borrón ni cuenta nueva. El perdón y olvido pasa o pasaba en el caso salvadoreño por consultar con las víctimas de los actos de terrorismo de la guerrilla o las víctimas del terrorismo de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución argumenta que asesinatos como el de Romero, los genocidios y los crímenes de lesa humanidad no son abarcados por las amnistías, por lo que la Iglesia y el pueblo demandan el conocimiento de la verdad y la anulación de esta ley. Tenemos derecho a conocer la verdad, derecho a que se administre justicia y derecho a reparación de las víctimas o sus familiares. Si se violan estos tres derechos, como es en estos casos, se está imponiendo la impunidad. La Comisión Interamericana recomendó al Estado salvadoreño que reiniciara la investigación conforme a su derecho interno, cosa que no se ha hecho hasta ahora, que se abriera nuevamente el expediente y que se aplicara el derecho interno, el derecho penal salvadoreño en este caso. Tal vez las instituciones no son perfectas, y no son perfectas porque están compuestas por seres humanos, y los seres humanos tienden a equivocarse o a agarrar a veces las cosas con pasión, pero al final yo creo que uno tiene que confiar en sus instituciones y respetarlas. Esa búsqueda de la verdad ha llevado a un familiar del arzobispo a iniciar un juicio civil en Estados Unidos contra el capitán Álvaro Saravia, uno de los autores intelectuales del asesinato nombrado por la Comisión de la Verdad y que desde 1987 reside en ese país. We have collected evidence from the Truth Commission and several other commission reports. Hemos conseguido evidencia de la Comisión de la Verdad y de otras comisiones. Nonetheless, we came to El Salvador to collect additional information. Sin embargo, venimos a El Salvador para recoger más evidencia. Esas dos leyes le dan el derecho a un ciudadano norteamericano entablar una querella contra alguien que haya violado los derechos humanos en cualquier sitio y que esté residiendo en Estados Unidos. Entonces, bajo esas leyes ellos pueden abrir un juicio contra alguien, y es el caso de Monseñor Romero. La Iglesia Católica también realizó una investigación a fondo sobre este crimen. El informe está en poder del Vaticano y podrá ser público hasta que transcurran 80 años, para dar espacio a un cambio generacional en los salvadoreños. Un juicio civil como el que se libra en Estados Unidos ayudará a conocer la verdad y que se haga justicia. Cualquier juicio, en ese caso concreto, en el juicio civil que se tenga, pueden llegar a conocerse muchos datos que tendrían mucho que ver, y serían muy buenos para la sociedad salvadoreña, pero también en concreto, comentábamos el domingo pasado, para la buena marcha del proceso de beatificación de Monseñor Romero. Creo que siempre va a haber asesinatos que pueden quedar así, lamentablemente, y eso no es común de El Salvador. Una figura tan importante como fue el presidente de los Estados Unidos, el presidente Kennedy, se quedó un asesinato en la oscuridad, aún teniendo los mejores aparatos de investigación. Desde que se dio el crimen, los defensores de los derechos humanos han intentado conocer la verdad y llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales, quienes amparados en la amnistía viven en total impunidad. El Estado de El Salvador no ha investigado el caso de Monseñor Romero. Las investigaciones que existen han sido realizadas por las Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana, por nosotros, etcétera. Pero el sistema judicial no solamente no ha realizado investigaciones, sino que obstruyó las investigaciones del asesinato de Monseñor Romero. Investigar el caso de Romero judicialmente y determinar quiénes son los responsables es tocar la fibra sensible del poder, del partido en el gobierno, o de algunos sectores del partido en el gobierno. El juez tiene vedado investigar. Quien debe de investigar es la fiscalía, es la policía, es decir, la fiscalía es la que dirige la investigación del delito, está por mandato constitucional, pero si la fiscalía no quiere investigar, vamos a seguir siempre a oscuras. Un juicio penal en el país sería posible si aplicaran los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado El Salvador, o con la anulación de la ley de amnistía, como ha sucedido recientemente en Argentina, donde los militares que cometieron crímenes durante el periodo de dictadura ahora son juzgados. La Comisión de la Verdad ha revelado los nombres de los principales involucrados, pero según tutela legal, ha faltado voluntad para tener acceso a la justicia. Y esa impunidad que dicen que fue durante el periodo de la guerra
o años anteriores, esa es actual, porque esa impunidad no fue superada. Y al no ser superada nos está dañando nuestra presente actuación en nuestra sociedad. Estamos cimentados sobre impunidad y no sobre justicia, lo cual no nos va a llevar a la paz. Yo creo que el pueblo debería de conocer la verdad, pues un pueblo que no conoce su historia ni sabe sus verdades, va a andar siempre perdido o va a repetir los mismos errores. No olvidáramos el pasado, que lucháramos por la verdad de nuestra historia, porque los niños de este país conocieran qué es lo que ha pasado en El Salvador y que no le ocultáramos la verdad a la niñez y la juventud de este país, precisamente no para llenarles de odio el corazón, sino para llenarles la conciencia de valentía para que lucharan en el futuro a fin de que estos hechos negros de la historia salvadoreña nunca se repitieran más en el futuro de la sociedad salvadoreña.